Hola, ¿qué tal? Soy Arenitas, ahí me veis en la fábrica de Vértigo que tuve la oportunidad de visitar este mes en Barcelona. Como veis en la entrada de la misma están expuestas las motos con las que pilotos como Pau Martínez de Lamping han conseguido victorias importantes en triales de renombre como los Scottish Days, Campeonato del Mundo, etc. Vemos los primeros modelos desde 2015, 2016 hasta modelos actuales como la Vertigo Nitro, que es el modelo en el cual están trabajando actualmente. Aquí veis ya los interiores de la fábrica, los chasis de la Jaime Busto y comprobando que todo esté correctamente. Ahí vemos la sala de montaje de encendido y embrague, todo muy ordenado, muy limpio, daba gusto verlo. Como veis en las imágenes, el orden siempre es importante y la limpieza en un taller aún más. La verdad es que impresiona y merece la pena ver cómo se montan estos motores de trial en la fábrica de Vértigo. Quiero dar las gracias a Dani del Valle, que nos explicó al detalle cómo se montaba esta Jaime Busto réplica, a mi amigo Eduardo y a mí. Aquí me veis con la cara de sonrisa de ver cómo se montaba la Jaime Busto réplica, una moto muy novedosa y muy atractiva visualmente, y la verdad es que va fenomenal. Ahí veis el montaje, la palometa del cuerpo de inyección, el amortiguador Raider, la nueva tapa de encendido. Nos explicaba Dani que actualmente están montando 120-130 motos mensualmente, lo cual es todo un éxito. Ahí veis la calidad de los componentes de las violetas. Para mi gusto, la verdad es que la Vértigo es una de las motos con más calidad del mercado. Tras el montaje nos explicaba Dani que todas las motos pasan por el banco de pruebas, donde se supervisan una a una para posteriormente enviar a todos sus destinatarios. También tuvimos la oportunidad de visitar el departamento de carreras, investigación y desarrollo, donde están trabajando para los nuevos modelos. Debo decir que son realmente increíbles. Aquí os dejo la Jaime Busto réplica. Un saludo desde Sonseca, Toledo, Arenitas.